Conoceremos durante un mes la verdadera realidad en la que viven millones de chilenos que, a pesar de estar sobre la línea de pobreza, siguen siendo vulnerables. Yo quiero tener una casa para mi hija, para dejarla. Y no sé si pueda. A la fecha ya no tenemos ni uno. ¿Cachai? Ahora tenemos que esperar que nos paguen para fin de mes. Evelyn, según las estadísticas, está sobre la línea de pobreza, mientras que Verónica no logra superarla. Si actualizamos la línea de la pobreza, no tendríamos un 14 o un 15% de pobreza, tendríamos cercano a un 30, un 27%. Seremos testigos de cómo estas dos hermanas se las arreglan para llegar a fin de mes y de cómo, a pesar de que las cifras digan lo contrario, la calidad de vida de ellas es más similar de lo que parece. Sí, que a los pobres no hay que buscarlos ni debajo de los puentes ni en la hospedería, ¿no? La pobreza está representada por una gran cantidad de gente que trabaja, que tiene empleo estable, pero que sus ingresos no le permiten sobrepasar la línea de la pobreza. A través del presupuesto del año 2009 se estableció que para la siguiente medición tendría que estar actualizada la línea de pobreza. Y por lo tanto en esta debió haber estado actualizada. No está al debe el gobierno de Chile. Me gustaría que una persona del gobierno viniera aquí a mi casa con 70 lucas. A ver qué es lo que va a comprar con esos 70.000 pesos. Nuestra mirada tiene que apuntar a fortalecer la capacidad para los que están en pobreza salgan, pero también a bloquear aquellos factores que hacen de los que no están en pobreza puedan caer en ella. Y eso requiere atender no solo a los pobres estadísticos, también a los vulnerables estadísticos. Yo me considero una mujer pobre. Nos trasladamos a Talagante, ciudad en la que habitan casi 70.000 personas, de las cuales 6.000 viven en situación de pobreza. Este es el campamento San Enrique, un terreno ocupado por 15 casas a orillas del río Maipo. Acá las condiciones de vida son muy austeras. La precariedad con la que viven estas familias es muy fácil de percibir. Verónica tiene 29 años, es dueña de casa, está separada y vive junto a sus 3 hijos, Ignacia, Nefe y Brenda. Su casa se sostiene a base de esfuerzo y alegría, donde cada integrante pone soporte para poder sobrellevar la dura realidad con la que les toca vivir día a día. No sé, pues me pongo a llorar por los rincones, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. No soluciono nada. Y si yo no me muevo, tampoco soluciono nada. La realidad que vive la hermana mayor de Verónica no es mucho mejor. Su nombre es Evelyn, es una ex trabajadora del campo y ahora, debido a que sufre de epilepsia, no puede trabajar. Vive de allegada en la casa de su difunta madre, en la villa Las Hortensias de Talagante, y es vecina de su hermana Verónica. Le ha costado mucho mantener en pie su hogar para tratar de entregarle todo a su única hija, Yamilé. Ella, al igual que miles de chilenos, se encuentra justo sobre la línea de pobreza. A veces ella pide algo y no tengo plata como para darle, para comprarle. Pide las cosas en la escuela, que también es plata, tengo que comprarle con plata eso y a no tener. Evelyn recibe 75.000 pesos por la pensión de invalidez y 77.200 por la pensión de alimentos de su hija Yamilet, lo que da un ingreso total de 76.100 pesos por persona. Por su parte, Verónica recibe 80.000 pesos de su exmarido, 38.000 pesos de subsidio familiar, por trabajos esporádicos 70.000 y ayuda municipal equivalente a 25.000 pesos. Da un ingreso total de 53.250 pesos por persona. Técnicamente, la familia de Evelyn está por sobre la línea de pobreza, ya que recibe un ingreso mayor a los 72.098 pesos por persona que delimita la línea de pobreza urbana en Chile.
Se puede vivir en un campamento, se pueden tener arriba de 72.000 pesos per cápita de un hogar, pero se está viviendo en condiciones de tremenda precariedad habitacional, que tiene otras consecuencias. Agravamiento de enfermedad de los niños, malas condiciones higiénicas y ambientales generan impactos y efectos, pero también generan estrés psicológico. Y esos factores no están contemplados hoy día en la pobreza chilena. Las condiciones de la vivienda de Evelyn son precarias. Prácticamente no hay diferencia con la casa de su hermana en el campamento San Enrique. Hay casas que no se caen. A nosotros nos falta el cemento del suelo, que no tenemos. Se ganó un proyecto mi mamá para arreglarle la casa. Pero ese programa salió mal. No arreglaron bien, igual dejaron el techo con hoyo, donde clavaron todo. ¿Qué pasó ahí? Se le rompió la casa a la tía. A diferencia de Evelyn, Verónica es parte del sistema de beneficios del Estado. A pesar de esto, aún no puede obtener una vivienda digna para su familia. Nosotros tenemos el mismo SIN desde que compramos la media agua, ¿cachai? Y se nos llueve la casa, se nos mojan las piezas, se humedecen, y llueve, se moja la casa tal como está lloviendo afuera. Hay suelos que no resbalan. Hay dichas que no se hablan. El terreno ni siquiera es mío, porque a mí en cualquier momento me pueden echar a la calle, ¿cachai? ¿Y qué hago yo si me echan a la calle? Lo único que puedo sacar de acá es mi casa y todo lo que está dentro, porque el terreno no es mío. Debido al alto puntaje que Evelyn tiene en la ficha de protección social, ella no puede entrar al sistema de beneficios del Estado. Puntaje, supuestamente me tenía que bajar el MEP cuando se murió mi mamá, tenía que bajarme. Y no, y está en el mismo puntaje, porque yo no tengo nada. La diferencia de la ficha de protección social con la CACEN es que con la ficha de protección social tú no te mides si alguien es pobre o no es pobre, sino que tú lo mides en función de muchas más variables que el ingreso, sino que educación, vivienda, salud, y de acuerdo a eso tú ordenas a los chilenos desde el más pobre al menos pobre y tú vas entregando los beneficios de acuerdo a los presupuestos que tú tienes. Es simplemente para poder medir y poder entender cómo estamos avanzando, qué tipo de políticas funcionan. Nos permite la encuesta CACEN tener una radiografía. La ficha de protección social, por el contrario, es mucho más focalizada para poder determinar si una familia determinada con un RUT merece los beneficios porque está en situación de pobreza. Y por lo tanto la encuesta CACEN de hecho no es para todos, es un muestreo de familias y no es censal. Hoy, como cada mes, Verónica va a buscar el dinero del subsidio familiar para poder realizar las compras. Del subsidio familiar recibo algo de 30.000 y algo porque lo subieron, ¿cachai? Por ejemplo, ya esta plata que me van a dar ahora el 25, ya la tengo destinada porque compramos los 15 y los fines de mes mercadería. Lo más esencial que el azúcar, el aceite, el té. Sí, pues, ¿soy el familiar? Ah, de veras que no te lo das. Vamos, chiquillos. No recibí el bono este año porque supuestamente no salgo con carga familiar y en el sistema no salgo. No me dan el bono y estoy peleando para que me lo den. Juan Carlos Férez fue el encargado de la CACEN durante su estadía en la CEPAL. Hoy se desempeña como vicepresidente de la Fundación por la Superación de la Pobreza. Por decirlo así, ciertos errores de identificación de los grupos pobres en la encuesta CACEN no se traducen automáticamente en inclusión indebida o en exclusión indebida de ciertos grupos de beneficiarios. De cualquier manera, lo que se espera es que haya alguna
buena correspondencia, porque de lo contrario los diagnósticos que hacemos a partir de la encuesta CACEN no estarían siendo certeros, no estarían dando cuenta de la realidad tal como es. La CACEN mide la pobreza urbana por el costo de una canasta de necesidades básicas, que a su vez está compuesta por otras dos canastas, una de necesidades alimentarias y una de no alimentarias. La canasta de alimentos creada en 1987 y que se utiliza en la actualidad está compuesta por una serie de productos que contiene el aporte calórico necesario para la sobrevivencia de una persona. Según el INE, esta canasta tiene un costo de 36.049 pesos. La primera meta social tiene que ser de que una familia tenga al menos un presupuesto familiar para poder comprar 2.000 calorías al día. Y eso es lo que fija la canasta de la CACEN y eso es lo que hoy día nosotros todavía medimos en Chile. Y eso también es una voz de alerta de que si bien es insuficiente medirlo solo por ingreso, también hay que tener cuidado de que en Chile con ese parámetro que es muy básico, muy mínimo, todavía quedan 2 millones de chilenos, 2.400.000 chilenos que no tienen un presupuesto que les permite comprar al menos 2.000 calorías al día. Con la plata que recibió del subsidio familiar, Verónica va a comprar los alimentos que necesitará en las próximas 2 semanas. Por ejemplo, hoy día gastamos más de 100 lucas, ¿cachai? Porque tuvimos que comprar todo aparte. Entonces igual a nosotros se nos complica un poco, pero comimos más pollo. Cazuela de pollo, puré con pollo o papas fritas con pollo. De repente con el mismo subsidio familiar te da un poquito vuelta, porque tampoco es una cantidad enorme, ¿cachai? Porque igual es una mierda de plata la que te dan. ¿Tendrán algo que ver los alimentos que compró Verónica con los que estima la canasta básica de alimentos del 87? Productos en los que se encuentran carnes rojas, pescados y otras representan realmente lo que Verónica puede y necesita para las próximas semanas. El patrón de consumo de los chilenos de los alimentos también cambió, ¿ya? No se consume lo mismo que se consumía en el 87. No refleja efectivamente cuál es la situación real de la economía doméstica, porque han cambiado los bienes que consumen incluso los más pobres. Compré hamburguesas para la semana, porque estábamos súper pobres, no teníamos nada. Así que compré hamburguesas vianesas para el refrigerador, no para que se las coman. El consumo de alimentos también se ha diversificado. Se ha diversificado, es decir, hoy día lo más probable que el consumo de legumbres a lo mejor no tiene la misma ponderación que la que tenía en épocas pasadas, y que es un tema que efectivamente tiene que ser recalculado. De hecho, la canasta habla de medio litro de aceite, hoy día casi nadie vende medio litro de aceite en bolsa. O sea, tú vas a las poblaciones, yo vivo a una población, o sea, muy difícil encontrar aceite en bolsa. Antes todos tenían aceite en bolsa. Las papas prefiero no comprarlas en el súper, la fruta, la verdura, todo eso, porque es mucho más caro. Las compro en la feria. Compramos un poco de cosas para la casa, ¿cachai? Pero de ahí a la fecha ya no tenemos ni uno. Muy duro ser pobre, po, que es muy difícil, ¿cachai? Porque de repente cuando los niños vienen y te dicen, mamá, tengo hambre, ¿y qué les digo yo si no hay nada? Para encontrarse bajo la línea de pobreza, Verónica puede ir a buscar ayuda en la municipalidad. Si yo voy a la municipalidad a pedir una ayuda, sí me la dan. ¿Cachai? Por ejemplo, puede ser mercadería y sí me la dan, pero tampoco puedo ir todos los meses, ¿cachai? Porque igual hay otras personas que lo necesitan también. A pesar de las notorias dificultades de Verónica para poder tener alimentos en su casa, hay otros factores que hacen aún más difícil que ella y su familia puedan costear todas sus necesidades. Después voy al colegio. La Ignacia sale de octavo este año, tengo que pagar como 20.000 pesos. Del NEFI chico, tengo que pagar, no sé, por las cuotas para la fiesta que se le hace para fin de año o el paseo que se les organiza, como 10 lucas. De la Brenda es menos, son como 7 lucas, ¿cachai?
Más la colación que tienen que llevar los niños, las monedas que, no sé, por ejemplo, por el Jeans Day, el día viernes y todo eso. Igual gasto más plata en lo extra que es lo que compro para la casa. Al valor de la canasta de alimentos se suma el costo de la canasta de necesidades no alimentarias, que comprende el de educación, salud, transporte, vivienda, higiene y comunicaciones. Según el Programa de Estimación de la Pobreza en Chile del año 87, satisfacer este tipo de necesidades cuesta lo mismo que satisfacer las necesidades alimentarias, por lo que durante los años la estimación de la línea de pobreza urbana en Chile es el precio de la canasta de alimentos multiplicado por el factor 2, lo que deja hoy la línea de pobreza en 72.098 pesos por persona. Y yo con 36.000 pesos no puedo vivir. Es imposible, eso es imposible. Me gustaría que una persona del gobierno viniera aquí a mi casa con 70 lucas. A ver, ¿qué es lo que va a comprar con esos 70.000 pesos? La primera es la canasta de alimentos, ¿no es cierto? Tú dices, en la canasta de alimentos, los alimentos se me dispararon, entonces me subieron un 70%, entonces el IPC de los pobres una locura en ese momento. Y yo duplico la canasta por los otros consumos de las personas, no tiene nada que ver. Si los otros consumos de las personas son distintos hoy día, no tienen nada que ver con el 87. Hoy día una persona pobre gasta entre 80 y 100 dólares en movilización todos los días, o todos los meses. O sea, ya cambió el patrón de consumo, cambió la canasta. Es una línea arbitraria, es una línea que pierde significado a lo largo del tiempo, es decir, las canastas van quedando obsoletas y sin embargo es muy difícil encontrar una línea que sea equivalente, pero que con una canasta que sea más adecuada. Aquí surge la duda sobre si la línea de pobreza es representativa. ¿Se pueden satisfacer las necesidades no alimentarias con 36.049 pesos por persona? 10.000 y tantos de luz, 6.000, 5.000 pesos de agua, como 11.000, 12.000 pesos el gas de 11. Verónica termina gastando 28.000 pesos mensuales, sin contar gastos en salud y educación. La de agua, la de luz salen 15.000, 20.000 a lo máximo. De agua son 11.550. El gas, que ahora subió a 12.000 parece. En total, son 43.500 pesos lo que Evelyn destina a estos gastos. De que los alimentos han perdido peso relativo respecto del consumo total y por lo tanto ese factor 2 será 2,2, 2,4, 2,6, pero superior al 2 es lo más probable. Así lo indican por lo demás las encuestas que se hicieron en los años 90 y las que posteriormente se volvieron a hacer en los años 2000. Para las hermanas San Martín, estos gastos son los que más problemas les traen. Difícilmente pueden costearlos. Pero paradójicamente para Evelyn es aún más complicado que para su hermana Verónica. Para Evelyn, que está sobre la línea de pobreza, es aún más difícil que para Verónica, que se encuentra por debajo. Y lo peor es que por su enfermedad no puede hacer nada al respecto. Porque yo pienso que si ella tuviese un poquito más de plata no tendría tanto problema, porque ella paga lo que tiene que pagar en el colegio de su niña, lo que le compra a su niña, lo que compra de repente para el mes o para la semana y de ahí para de contar. Y nosotros alcanzamos con nuestro presupuesto atender a, en torno a nuestra estimación del 2013 va a ser 250.000 familias. Ojo que son familias, porque tú estás afectando al grupo familiar. Si tú solo multiplicas por 4, que es la composición, la CACEN indica que son como 3,8 integrantes por cada grupo familiar, tú puedes llegar a que podríamos llegar a 600.000 personas que van a tener en su grupo familiar algún beneficio del FOSS. Gente que tiene todos los beneficios, todo. ¿Y por qué ella no puede? Ella vive de llegar a la casa de mi mamá, ella tiene mucho menos que yo. De repente yo igual no tengo. Entonces igual me duele no poder pasarle plata cuando ella lo necesita. Bueno, acá nosotros con los niños juntamos fierro, lata, ¿cachai? Cachureos para vender, vamos de repente a la Feria de las Pulgas. El sábado yo fui a trabajar con don Felipe Barro, que un concejal iba a la reelección, fuimos a trabajar a la Manresa. Nosotros trabajamos un puro día del fin de semana, o es sábado o es domingo, ¿cachai? Por 4 horas, 6 lucas no es malo.
Vote por él. Chao, que esté bien, cuídate. Pero yo tengo más posibilidades porque yo puedo trabajar, ¿cachai? Ella igual me puede cuidar los niños, yo igual le doy plata a ella, ¿cachai? Por cuidarme los niños un rato. Igual me gustaría que el gobierno se preocupara más de la gente. Es necesario preguntarse, ¿por qué si la canasta alimentaria actualiza el precio de sus productos según el INE, por qué no se ha actualizado también el valor del factor 2? El tema más importante es esto del factor, a decir, si efectivamente es la mitad del consumo de los hogares de alimentos o es menos de la mitad. Si tú multiplicas por 2,5 ya estás llegando a un nivel de 340 o 350 mil pesos. Y eso entonces te dispara la cifra de pobreza al nivel del 30%. No cabe ninguna duda que es imprescindible actualizar los parámetros con los cuales estamos midiendo la pobreza. Y a su vez es posible hacerlo porque existe disponible la información que se requiere para ello. No hay razón, por lo tanto, para seguir postergando esa actualización. La incógnita es aún más grande si sabemos que existían las herramientas técnicas para actualizar el cálculo. ¿Por qué esto no se hizo antes? Y no hemos querido hacerlo solamente por una razón política. No hay razones técnicas para no hacerlo. Sin duda, habría un aparente costo de que durante ese periodo subirían los pobres simplemente por un cambio en la metodología. Y eso, por supuesto, te puede llevar a impopularidad, pero es preferible ser honesto, ¿ya? Y que esa honestidad te lleve a la impopularidad para hacer las correcciones que beneficien a las personas en situación de pobreza y no seguir repitiendo acciones y medidas que no nos van a permitir salir de la extrema pobreza y de la pobreza. Porque cuando el niño llega me dice, pucha mami, tengo hambre, ¿qué hay para comer? Niño, no hay nada. Él de repente va a trabajarle a un caballero, le pinta los neumáticos, le da 2 lucas, 3 lucas. Él me pasa 2 lucas a mí para que tenga para el pan o para que tenga, no sé, pues para comprar algo para echarle al pan. Y es difícil que tu hijo te diga, voy a ir allí a trabajar un ratito. El año 2009, el Ministerio de Planificación de entonces, ahora Ministerio de Desarrollo Social, suscribió un compromiso con el Congreso. A través del presupuesto del año 2009 se estableció que para la siguiente medición tendría que estar actualizada la línea de pobreza. Y por lo tanto, en esta debió haber estado actualizada. No está al debe el gobierno de Chile. Duele, no sé, porque que finalmente el gobierno del presidente Bachelet haya subido la pobreza y el gobierno del presidente Piñera haya bajado la pobreza. ¿Por qué no se puede aceptar que eso puede ser? Que eso pasó. En relación a la polémica sobre la doble entrega que hizo el gobierno del 15% y luego un 14,4%, es grave enfrentar dudas metodológicas como lo fue en la pregunta I-11, por el bono de asignación familiar como parte del ingreso. Por otro lado, esto afectó a la CEPAL como institución y puso en tela de juicio su labor dentro de la encuesta CACEN, ya que desde el inicio de la encuesta esta ha colaborado con el gobierno en su ejecución. Es absolutamente imprescindible que el Ministerio de Desarrollo Social, ahora sí, al margen de que en su oportunidad la CEPAL no se lo haya solicitado, le responda al país, siendo completamente transparente respecto de los antecedentes que tuvo a la vista para argumentar lo que le argumentó a la CEPAL. No tener nada, eso es ser pobre, porque todos los ricachones tienen harto. Sí, es cuando mi hija me pide plata. Ahí me siento mal. Ella me dice, mamita, quiero comprarme algo. Y no tengo cómo darle. ¿Cómo puede uno gozarse de los resultados que hemos tenido en la CACEN, sean el 15 o el 14.4, si en ambos resultados ni la octava región, ni la región metropolitana, ni la quinta región bajamos la pobreza? Y ahí está la mitad del país, más de la mitad del país. Pero en el fondo, todo indica que la pobreza efectivamente está bajando y que la economía chilena recuperó, por así decirlo, su capacidad de reducir la pobreza.
Después de todas las discusiones políticas que estuvieron durante meses en la palestra, es importante destacar que los entendidos en la materia concuerdan en que la base con la que se rige la encuesta CACEN necesita una actualización. Lo que queremos es superar esta discusión y salir fortalecidos como país. Y por tanto, preferimos esperar a que el INE sea absolutamente autónomo e independiente de los gobiernos y que tengamos además ya lista la nueva definición de la línea de pobreza más exigente. Nuestra mirada tiene que apuntar a fortalecer la capacidad para los que están en pobreza salgan, pero también a bloquear aquellos factores que hacen de los que no están en pobreza puedan caer en ella. Y eso requiere atender no solo a los pobres estadísticos, también a los vulnerables estadísticos. Las hermanas San Martín se entregan un apoyo incondicional, pero es Verónica quien tiene que estar constantemente ayudando a Evelyn económica y emocionalmente para que ella pueda tener una vida mejor. Una paradoja si pensamos que ante las estadísticas ella es la pobre y su hermana no. La composición de la canasta básica de alimentos y el factor 2 son los puntos claves para la determinación de la cifra de pobreza, y hasta el momento no se ha hecho hincapié sobre estos en la discusión política. Esta línea desactualizada de pobreza nos lleva a pensar en la magnitud de pobres y personas vulnerables que existían hoy en Chile. ¿Realmente bajó la pobreza? ¿Cuántos pobres hay en Chile? Tendremos que esperar la puesta en marcha de una nueva encuesta para conocer esas respuestas.